10 errores que seguro cometiste en War Robot y voy a darles un bonus inicial mientras me siguen llegando mensajes. Estamos acá con el Dagón, tranquilos porque me preparé un hangar para probar estos errores que los tengo enumerados, pero antes... Bueno, vamos, si quieren saber con qué voy a salir, con un nuevo Chocochi, que quisiera en comentarios que me digan si vale la pena levelearlo o no. A mí el robot no me gusta. No me gusta cómo se mueve, no me gusta el estilo que hay que usar en batalla, por eso no lo estoy subiendo de nivel ni nada. El que sí subimos fue el Quicksand Opium, que lo tenemos con Damper, bastante bien. Sí lo subimos al MK3, con esto tranqui. Está de titular el Opium MK2, el antiguo, el primero, el principal, el original, que no lo voy a subir al MK3. Dagón. Y Retrocrisis, este es nuestro hangar principal. Antes de empezar con los 10 puntos, que ya los vamos a estar diciendo mientras probamos todo esto, tengo un bonus. El bonus inicial es los primeros errores que seguramente muchos cometieron. Si me falta alguno me lo dicen abajo mientras me llegan 1000 millones de mensajes. Es que hay que equipar con coherencia las cosas. Esto es súper simple. Hay mucha gente que no lo sabe. Muchas veces uno no equipa con coherencia las armas, ni los módulos, y mucho menos las habilidades. Y mucho menos los drones. ¿Se entiende? Equipar con coherencia. El robot, ¿qué hace el robot? ¿Qué arma le voy a poner? No porque sean del mismo estilo, van a ir. ¿Se entiende? Ya me van a entender algunos. Los más novatos dirán, ¿cómo es coherencia? Y que si voy a tomar una sopa me voy a buscar una cuchara. Equipar con coherencia los módulos, las naves nodrizas, los drones. ¿Qué hace el dron en relación a qué es lo que voy a hacer yo en batalla? ¿Para qué me voy a poner algo que me aumenta la vida si uso Repair Unit y yo no tengo Repair Unit acá? En este caso no hay coherencia. Yo lo uso para que me haga invisible al ratito, pero yo estoy descartando esto. Muchas veces uno pone un dron muy bueno y no te sirve para nada porque no hay coherencia. O la hibridación de las armas es el ejemplo más común. Y obviamente las habilidades del piloto que sean coherentes con lo que vos vas a hacer. ¿Para qué me voy a poner velocidad si me voy a quedar escondido? Por ejemplo. Ese es el primer error que se comete y lo quería contar acá en el hangar. Porque es el primer lugar donde uno comete errores. En batalla vas a aprender, pero acá es más complicado porque uno, en vez de aprender, busca consejos, decime qué hago, y en vez de aprender. El segundo es no entrar a diario y perder las recompensas. No entrar acá. ¿Ven esto? Acá están regalando ahora. Mira, esto es gratis. El otro día regalaron unas armas, regalaron algo de titanes. Yo en Steam tengo que entrar. Entonces un error es, y hoy no entré porque estoy ocupado, voy a la escuela. No importa, entra un rato, canjea y te vas. Es cierto que molesta un poco la pantalla de carga, pero eso es un error que lo hemos cometido muchos y muchos habrán perdido, qué sé yo. No entraron una semana y era la entrega de Navidad de algo y te perdiste un robot entero o un arma entera. Tengo una cosita que mostrarles acá al final, se los muestro, háganme acordar. Fede, pero es que no podemos decirlo mientras estás grabando. Bueno, el tercer error es especular con los tiempos del evento. Y a mí me ha pasado mucho. A mí me ha pasado no leer esto, que esto está mal, deberían poner un candado o algo, que dice completado. Y yo entré acá y digo, estoy en puesto número tanto. Y voy y abro cajas y no me sube la barra. Y me gasté un montón de cosas. O hice un montón de cosas, una batalla o algo. Y esto ya está completado. Porque yo especulé con que falta 14... Bueno, no sé por qué queda. Especulo con que, faltan 3 días, llego. Muchas veces he perdido yo grandes recompensas por no llegar. Por ejemplo, esto termina... Acá hay una Punisher, 10.000. Creería que yo podría llegar abriendo 40 de estas. Con 40 yo llego a 10.000 y tenemos la Punisher, la Ultimate. Lo vamos a ver en directo, así que suscríbete, dale like, compartí para que te lleguen las notificaciones, porque todo eso... Y bueno, al final te voy a mostrar esto. Ahora vamos a la batalla a mostrar los 10 errores que seguro cometiste en War Robot. Y seguro de los 3 que ya dije, te las comiste enteras. ¡Vamos! Bueno, primer error, y te los voy a ir demostrando los errores, porque voy a cometer todos los errores en batalla. Primero, ya tengo los controles mal puestos. Bueno, es irte de frente. Está bien, por más que tengas uno Chocochi nivel especial, está muy mal. Tenés un robot muy fuerte y te vas a entregar a un equipo que todavía no analizaste, no sabes, y todos te van a tirar las habilidades. O sea, desperdicias un bot. En este caso, en un mano a mano, ¿ves? Y yo tengo un nivel superior, tengo las armas, podés tener más confianza, pero es un error irse. Porque te estás comiendo todo lo que te tiran. Es un error. Eso lo hace, por ejemplo, Hitman. Hitman ya lo ha hecho una habilidad. Ya se ha transformado no en un error, sino en una habilidad. Segundo error. Esto. Anótalo. Mira. Miro para allá. Listo. No tiro habilidad, nada. Voy a cometer los errores. Acá hay dos tipos. Vení.
Acá, bueno, estos dos tipos no. El segundo error es irse solo contra dos. Ir a pelear en inferioridad numérica, que básicamente es correlacionado con el primer error, que es ir de frente. Ir de frente quiere decir te vas contra el enemigo directamente, sin pensarlo, sin saber, sin tener información. No entendés nada. Confías en vos mismo, pero no confías en absolutamente que son 5 robots o 3 robots que te están disparando todas sus habilidades y todas sus armas cargadas de manera instantánea. Por más que vos tengas un robot que se la aguante. O sea, es un error. No importa que vos le ganes a los 5. Los chocochis te ganan los 5, pero es un error hacer eso. No es inteligente. Y seguramente todos los hemos hecho. Y por ahí acá no se ve tanto porque bueno, estamos con robots full premium y más o menos calculamos ciertas cosas. Pero esos dos errores van de la mano. Tercer error, no mirar a los compañeros. Estar en otra, estar en babia. Cada uno hace lo suyo. O sea, yo estoy acá, capturo la baliza. No sé si un compañero allá está en engaging, necesita ayuda. A la sola, ¿viste? Eso es un error. No ver el compañero, porque el compañero puede necesitar un escudito, puede necesitar, se quedó sin balas y está a punto de matar a un tipo, y ese tipo está a punto de morir, pero él tiene las balas y tiene que esperar, que sea 12 segundos para cargar. Hay que mirar a los compañeros. Hay que mirar a los compañeros, eso es un error. Y hay un video documental acá en el canal de Fede en Directo que habla sobre el Capitán Ailton, que es la historia del Dimitri. Es una historia espectacular, que es la primera y la mejor película de War Robot que está acá. ¿Es la primera o la segunda película? Bueno, si alguien tiene el nombre del título, para que lo vayan a ver, tiene una moraleja increíble. Por no mirar a los compañeros y cometer ese error. Otro error, no conocer el equipamiento enemigo. Es decir, yo no sé qué robot es ese, no sé qué arma tiene, no sé si el tipo tiró la habilidad, si no tiró la habilidad, y yo me voy. Y capaz que entras en un momento que el tipo no tiene habilidad, no te vio, no tiene las cargas y vas y lo destruís. Ah, pero si te vas justo con 2 balitas que te quedaban, vos tiraste la habilidad porque te acercaste, él te va a tirar la habilidad. Se va a hacer invisible 2 veces. Va a ser... entonces, no te conviene. Muchas veces uno pierde un robot superior por no estar pendiente de que, a ver, el Rook ya no tiene habilidad. Ok, lo voy a aprovechar porque ya no puede saltar. En vez de, ay, me le voy de frente a un Ares. Y el Ares recién está por meterte el escudo. Esperalo al Ares que se le acabe el escudo. Uy. Y agarralo ahí. Y ahí lo reventás. Igual que con el Opion. Conocer el equipamiento enemigo. Es el 4.º error. 5.º error. Ya va. Astrum End. Estadísticas para las lloronas. Hermoso mapa. Y voy a salir con el Dagon. El 5.º error es esto. Tirar las habilidades porque sí. Si yo tiro una velocidad, tiro un salto por acercarme, cuando llego cara a cara con el enemigo, todavía estoy en el cooldown con mis habilidades. No tires las habilidades porque sí. Aquel salto, ¿sí? Imagínate, yo llegaba y ahora él no tiene salto, no tiene... porque es un invader, ¿ves? Yo conozco a mi enemigo, sé lo que hace. Este tiró la habilidad 2 veces, parece. No, la tiró una vez. Bien, o se le recargó. Hay que conocer al enemigo. Pero tirar las habilidades porque sí. Muchas veces el error principal de esto, el ejemplo es... que la habilidad te sirve de desplazamiento. Aquellos robots que su habilidad es literalmente un desplazamiento, como el Ochocochi o o un salto, como es un desplazamiento, algunos lo usan no necesariamente para atacar, pero claro, para acercarte al enemigo. Y cuando te acercaste al enemigo ya no tenés la habilidad. Entonces, a veces las ganas de apretar todos los botones es un error. Así que no lo hagan, después lo vas a aprender. A veces vas a saber cuándo tirar la habilidad y cuándo no. Y que no sea un error de que te encarás mano a mano con el enemigo. Porque, ay, me acerqué, vine tan rápido acá y ya no tengo habilidades. Así que ese es el error. Tirar la habilidad porque sí. 6.º error. No identificar al jugador malo. Y esto ya es más avanzado. ¿A qué me refiero? El jugador malo es el jugador enemigo que está haciendo cualquier cosa. Como este, por ejemplo. Este es el jugador malo. Este es el jugador malo. Viene pensando que su habilidad lo va a cubrir. Y no me bajó ni el escudo. O sea, ¿para qué se viene acá el tipo? Ni siquiera se escapó cuando se dio cuenta que no me hacía nada el escudo. Ese es un jugador malo. Vos lo identificás y sabes que ese no ayuda al equipo y se va a donar. Pero él cree que es crack. Este, a ver, sabemos si es jugador malo. Si no se vuelve, es malo. Se volvió. ¿Se entiende por dónde va la cosa? Vos tenés que identificar... Mira este tipo. Tiene invisibilidad. Ahí está. No tiene la habilidad. Yo ya sé que él no tiene la habilidad para hacer nada.
Y a mí me falta. Bueno, me faltaba un arma, si no lo hubiese matado. Ahí está, son varias cosas. Esto se aprende jugando y jugando y yo lo estoy poniendo en puntos, pero en realidad la gente se va a identificar y va a decir, ah, ahora entiendo, yo ya lo hacía mentalmente. Exacto. Mucha gente ya lo hace mentalmente. Yo lo he puesto en puntos para demostrar que no es algo X, sino que es un aprendizaje real. Entonces, no identificar al jugador malo puede ser un error porque puede significar que vos lo ignores y lo dejes al tipo y te escondas y vos decís, pero este tipo va a tomar todas las decisiones erróneas, va a tirar la habilidad y se va a quedar acá. Aprovecho y lo mato a él primero. Ojo, que después a nivel más avanzados hay otros errores que no los voy a decir ahora, son habilidades avanzadas de batalla, tal vez en un próximo video, según como les guste este, si no, no. Séptimo error, no identificar entre balizas o kills. ¿Qué es mejor? ¿Cómo que es mejor? Claro, mire cómo me da este. ¿Qué es mejor según cómo va la partida? Por ejemplo, ahora la partida va en ambas direcciones. Puede ser mejor ir por balizas o kills. En mi situación actual, yo iría por kills. Es decir, mataría a estos tipos que se están donando solo. Y las balizas quedan en segundo plano. Porque están estos tipos acá metidos. Allá mi compañero está peleando en un mano a mano, que yo ya lo ayudo porque lo levanto hacia el cielo a este. Él va a capturar la baliza y yo sé que acá hay tipos que están queriendo capturar la baliza, ¿me entiendes? Entonces yo voy a priorizar las kills y no me voy a volver loco queriendo capturar baliza porque sé que ellos se confían. Todo eso es un análisis súper rápido que hay que ir haciendo. Si a veces en otro mapa decís, no me voy a pelear allá al vicio porque están todos encanutados, les voy a agarrar la baliza, tal vez hasta te sacrificas un robot porque sabes que los tipos no van a llegar con el tiempo. Mirá cómo me molesta a mí el opio en este. Pero ¿por qué tiene un escudo infinito? No me digas que hay escudo infinito para este tipo. ¿Ve? Este tipo es un jugador más. Dale, payaso. Bueno, full opion. Me están dando más. ¿Y dónde está mi equipo? Nadie le dispara. No, le tiré la habilidad porque ya me calenté. Ahí está, ¿ve? Esto también es un error. Es un error. Que tu equipo te joda. No darte cuenta que tu equipo es malísimo. Pero bueno, los Opion, si lo siguen usando así, le van a pegar una nerfeada. Y yo que lo tengo al MK3. No, un tanque volador no existe. No, le van a nerfear el tiempo de cooldown, seguro. Le van a nerfear el tiempo de cooldown. Claro, porque es un Ares en el aire. No podés hacer nada contra eso. Chao. Otro error. Me voy con el Ochocochi. Pasa que o hago las cosas o me pierdo. No sacar el titán cuando es necesario. En este caso yo lo saqué antes al titán y ahora tengo tal vez un robot que muchos lo sacarían al principio. Entonces, a veces, sacate el robot, el titán antes, porque hay enemigos bots y no titanes. A eso me refiero. Vos vas a ser más óptimo dejando de jugar con ese robot. Muchas veces yo digo, che, la idea no es matarse todos los robots. No, es saber qué es lo que vas a hacer. Si te querés quedar con un bot toda la partida, bien. Si querés dejar... Ay, Dios. Si querés dejarlo... si querés sacarlo rápido, porque necesitas, qué sé yo, el Newton. Este era un buen mapa para el Newton. Para sacarlo antes lo hice, pero bueno, me agarraron dos Opion y me dejaron en papilla, ¿me entendés? Entonces, a veces guardarse el titán porque pensás que la partida dura más y decís la voy a estirar y por ahí la ganabas si sacabas el titán. Depende qué herramienta vas a necesitar, la sacás. No pasa nada. Es más, tenés la opción de elegir cambiar robot. Porque se supone que amerita tal vez la batalla que vos cambies de robot. Y no esperes a que te lo maten. ¿Querés cambiarlo el robot ya? Porque quiero ir a capturar aquella baliza que mi compañero no llega. Acá yo estoy cometiendo un error, por ejemplo. Espero poder trabarlo en el borde. Espero poder trabar. No me va a elevar, ¿no? No me puede elevar. Oh, increíble. Pero en serio. ¿Este tipo por qué no me dispara? ¿No me ve? ¿Y por qué yo no tengo balas? Hace 2 horas que no tengo balas. Bueno, es increíble. ¿Desde cuándo tira? Ah, sí, las naves de miércoles. Ya un desastre. Bueno, yo estoy contando los errores que se jodan. Oh, y todavía quedan. ¿Por qué estoy disparando esto? Esta no es mi arma. No puedo disparar. Estaba disparando Viper, Finder. ¿Por qué no se mueve esto? Está todo bugueado. ¿Por qué no se mueve esto? Estaba disparando Viper. ¿Qué carajo? No dispara.
Es que es increíble. No entiendo nada. ¡Dios! Bueno, ahora vamos con los últimos 2 consejos y el secretito que se los voy a ir mostrando acá. Gastar recursos sin tener un plan e informarse. Para eso tenés este canal, tenés los directos, tenés la comunidad, tenés Discord, tenés los clanes. Para preguntar, me preguntas en comentarios. Entra a la comunidad. Porque uno de los errores que hemos cometido todos es gastar recursos sin tener un plan o que te informes. Listo, me voy a levelear. Por ejemplo, mira, este es un gran ejemplo. Ay, tengo el Opion, lo voy a levelear y voy a gastar los 3 tokens. ¡Pah! ¿Sabe lo que cuesta gastar tokens? Una locura. Porque no sabes que después es mejor mejorar la versión especial. Entonces gasté recursos que son muy valiosos. ¿O qué hago? ¿Leveleo estas o la otra? Por falta de decisión. Cuando más o menos tenés un plan, podés agarrar todos tus recursos y optimizarlos. Ah, y tengo un titán, voy a levelearlo porque sí. No, porque sí no. Te informás y los pocos recursos que uno pueda tener los va a aprovechar. Porque por ahí tenés muchos recursos, pero los desaprovechás lo mismo. O tenés pocos recursos y los aprovechás y termina siendo mejor. Todos hemos desaprovechado recursos y hemos gastado porque sí, sin tener un plan. Y un plan me refiero a 2 cosas. A tener un robot que te pueda gustar o tener un robot que te pueda servir más o menos en una temporada, cambiándole armas y algo. ¿Sí? Entonces, sabiendo que War Robot se basa mucho en los recursos y en gastar recursos como tiempo, oro, plata, platino y un montón de otras cosas, hay que tratar de avivarse muy rápido en dejar de gastar porque sí, ay, porque ya me tocó, ay, no, ya no lo quiero, no sirve, y vos ya te gastaste el tiempo, está bien, ves publicidades, pero eso es un error que hemos cometido todos. Y el último error, y ya mismo paso a mostrarles el truquito, acá arriba quiero mostrarles algo, mira, es más, lo voy a dejar acá en la puntita, es creer que tal o cual equipamiento va a ser mejor siempre, es decir, va a funcionar siempre. Eso es un error, es el error por el cual sale mucha queja en el mundo de War Robot. Querés algo, te ilusionás, tenés un plan, vas, lo jugás y después ves que el final no era lo que vos creías. Y eso es un error de expectativa. Podés tener las Punisher, las Molot, al MK3, a lo que quieras. Pero no caigas en la trampa, en la mentira, en la ilusión de que eso te va a servir tal vez para de acá a 3 años. Señoras y señores, vamos a recoger la insignia Alien, que es un título exclusivo que se da solamente en el evento especial de los raros robots de Evo Life, que básicamente sería el evento de Halloween. Tenías que ganar, abrir tabletas de datos, 30. Mirá qué hack. Acá yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo dije la especulación con los tiempos, mira, acá dice, abre tabletas de datos azules, 30. ¿Sí? Observen esto. No hacía falta que yo lo abra el otro día, 30. Acá me apareció un marcador que me pide que yo abra tabletas de datos azules. Y me pide que básicamente abra como 40 tabletas. Entonces yo abrí 30. Entonces digo, bueno, Fede, pero vos tenés muchas. Sí, bueno, especulemos con las cosas. Yo la quise abrir para sacar el título y ahora, mira, me faltan. Tendría más 30. Yo podría sacar el arma, la Avenger y encima el título de una sola tirada. ¿Por qué? Porque especulé, en cierta forma lo saco ahora, no lo saco en vivo y por ahí podría esperar, faltaban 31 días, las podría acumular, no había ningún problema, ningún apuro con la insignia y me iba a aparecer la tarea para yo cambiarla. ¿Ves? Esos son errores ya más finos, pero suelen pasar. Muchas veces pasa al revés, que uno no hace las cosas cuando tiene tiempo y te quedas atrás. Entonces yo ahora, evidentemente, tengo acá el evento, y bueno, que han vuelto los eventos, los pases de batalla de esto. Tengo el evento en donde yo puedo canjear un par de tabletas azules y estoy salvado. Pero es algo que hay que aprender. A mí muchas veces me he olvidado de jugar por acá y me he olvidado de canjear algo. Y lo he pagado así, perdiendo lo que tenía que perder. Así que, señores y señores, si me ha faltado un error, ponelo en comentarios. Esto es recordad que esto es War Robot. Nos vemos hasta la próxima. Te voy a leer, no te hagas el hit. Bye, bye.